crecí en mi trabajo, y perdí mi relación en el proceso. Al principio, él era el más feliz por mí. No es una forma de decirlo, ni una exageración para que suene mejor. Lo era de verdad. Cuando empecé a crecer en mi trabajo, cuando empezaron a confiar más en mí, cuando llegaron las primeras oportunidades reales, él estaba ahí, celebrando cada paso como si fuera propio. Me decía que estaba orgulloso, que sabía que lo iba a lograr, que todo el esfuerzo que había puesto finalmente estaba dando resultados. Y yo le creía. ¿Por qué se notaba? No era ese tipo de apoyo vacío que la gente dice por compromiso. Era real. Me preguntaba cómo me había ido, se interesaba por los detalles, me escuchaba cuando hablaba de proyectos que ni siquiera entendía del todo, pero igual hacía el intento. Y en ese momento, no había duda de nada. No sentía que estaba creciendo sola. Sentía que estábamos creciendo juntos. Por eso, cuando las cosas empezaron a cambiar, no lo noté de inmediato. No fue algo brusco. No hubo una pelea grande ni un momento claro donde todo se rompiera. Fue más sutil que eso. Más incómodo. Empezó con pequeños comentarios que, si los tomabas de forma aislada, no parecían importantes, pero que juntos empezaban a decir algo distinto. Cosas como, ahora si estás ocupada, o, ya casi ni te veo, dichas en un tono que no era del todo una broma, pero tampoco lo suficientemente serio como para confrontarlo. Al principio, pensé que era normal. Que cualquier cambio en rutina iba a traer ajustes. Yo acepto que sí, estaba más ocupada, más cansada, más enfocada. Pero aún así, hacía espacio. Buscaba tiempo para nosotros, proponía planes, trataba de mantener lo que teníamos igual que antes, o al menos lo más cercano posible. Pero él, ya no respondía igual. Dejó de proponer cosas. Dejó de mostrar el mismo interés. Empezó a quedarse más callado cuando hablaba, a responder con menos entusiasmo, a desconectarse poco a poco de conversaciones que antes eran naturales entre nosotros. Y lo más confuso de todo era que, cuando intentaba hablarlo, nunca parecía ser un problema claro. No es nada. Solo estoy cansado. Estás pensando de más. Y por un tiempo, le creí eso también. Porque era más fácil pensar que no estaba pasando nada, que aceptar que algo sí estaba cambiando y no sabía cómo detenerlo. Lo que no entendía en ese momento, es que no todas las distancias se sienten como un conflicto. Algunas se sienten como silencio. Y ese tipo de distancia, es la más difícil de enfrentar. Porque no sabes exactamente cuándo empezó. Ni cómo se arregla. Ni si todavía estás a tiempo. Actualización 1. Al inicio, todavía parecía algo manejable. No era una ruptura, ni una crisis abierta, ni siquiera una discusión constante. Era más bien una sensación incómoda que aparecía en momentos específicos y luego desaparecía, como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me confundió, porque no había un problema claro al que pudiera señalar, algo concreto que pudiera decir, esto es lo que está mal. Era todo, y nada al mismo tiempo. Las primeras señales fueron en conversaciones que antes eran normales. Yo le contaba algo del trabajo, algún logro, algún reconocimiento, algo que para mí era importante, y su reacción ya no era la misma. No era negativa, pero tampoco era la de antes. Era más corta, más distante, como si estuviera escuchando por compromiso pero sin mucho interés. ¡Qué bien! Me alegro. Te lo mereces. Frases correctas. Pero vacías. Y eso se siente. Intenté no darle demasiada importancia. Me dije que tal vez estaba cansado, que no siempre se puede reaccionar con la misma energía, que yo también tenía días en los que no estaba al 100. Pero cuando eso empezó a repetirse, cuando ya no era una excepción sino la norma, empecé a notarlo de verdad. Una noche, mientras cenábamos, traté de hablarlo con más calma. Te siento distinto. Lo dije sin acusar, sin presión, solo como una observación. Esperando que eso abriera una conversación, algo más profundo, algo honesto. Pero no pasó. No estoy distinto, respondió, sin levantar la mirada del plato. Si lo estás. Silencio. Estás pensando de más. Y esa respuesta, empezó a volverse familiar. No porque fuera la primera vez que alguien me la decía,
sino porque empezó a ser su forma de cerrar cualquier intento de hablar de lo que estaba pasando. No negaba de forma agresiva, no discutía, no se molestaba, solo reducía todo a que yo estaba exagerando. Y por un tiempo, lo dudé. Me pregunté si de verdad estaba viendo cosas donde no las había, si estaba interpretando mal, si estaba siendo más sensible de lo normal por el estrés del trabajo. Pero había algo que no podía ignorar, yo estaba haciendo un esfuerzo real por mantenernos, y él, no. Empecé a proponer más cosas. Salidas, cenas, fines de semana fuera, incluso momentos simples como ver algo juntos en casa. Cosas que antes surgían naturalmente entre nosotros, ahora tenían que salir de mí. Y aunque algunas veces aceptaba, nunca lo hacía con la misma intención. Ya no había entusiasmo. Ya no había iniciativa. Solo, presencia. Y estaba presente pero al mismo tiempo se notaba lejano. Hubo una noche que me quedó muy clara. Habíamos salido a cenar, algo que yo había organizado después de insistir un poco. El lugar era bueno, el ambiente tranquilo, todo lo necesario para pasar un buen rato. Y aún así, había algo que no encajaba. Él estaba ahí, físicamente, pero su atención estaba en otra parte. Revisaba el teléfono más de lo normal. Respondía a mensajes cortos. Miraba alrededor como si quisiera estar en otro lugar. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí. Te noto distraído. Suspiró, como si la pregunta fuera más pesada de lo que era. Solo estoy cansado. Esa respuesta otra vez. Siempre la misma. Últimamente siempre estás cansado. No lo dije con reproche, pero tampoco lo suavicé. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me miró de una forma que no había visto antes. Tú también estás diferente. Esa frase me tomó por sorpresa. ¿Diferente cómo? Siempre estás ocupada. Ahí entendí algo. No porque lo dijera claramente, sino porque era la primera vez que algo de lo que sentía salía, aunque fuera de forma incompleta. Pero hago tiempo para nosotros, respondí. Y era verdad. Sí, cuando puedes. Silencio. No supe qué decir en ese momento, porque cualquier cosa que dijera iba a sonar como defensa. Y por primera vez, sentí que no estábamos teniendo la misma conversación. Yo estaba hablando de lo que hacía para mantenernos, y él estaba hablando de cómo se sentía dentro de eso. Y esas dos cosas, no siempre coinciden. Después de esa noche, intenté hacer aún más. Ajusté horarios, rechacé algunas cosas del trabajo, traté de estar más presente, más disponible, más consciente de él. No porque sintiera que estaba haciendo algo mal, sino porque quería que funcionara. Pero algo dentro de mí ya sabía que eso no era suficiente. Porque cuando una persona empieza a alejarse, no siempre es por falta de tiempo. A veces es porque ya no sabe cómo quedarse. Y eso fue lo que más me costó aceptar. Que no importaba cuánto intentara mantenernos juntos. Si él ya no estaba en el mismo lugar. Actualización 2. Después de esa conversación, las cosas no mejoraron. Y eso fue lo que más me desgastó. Porque yo sí cambié. Ajusté mis tiempos, bajé el ritmo en el trabajo en lo que pude, hice espacio real para nosotros. No era solo intención, era acción. Estaba intentando sostener algo que sentía que se estaba moviendo, pero él no se movía conmigo. Se quedaba atrás. O peor, se alejaba más. Al principio, la distancia seguía siendo silenciosa. Menos conversación, menos contacto, menos interés. Pero con el tiempo, eso empezó a transformarse en otra cosa. En respuestas más cortantes, en paciencia más limitada, en una forma de hablar que ya no solo era distante, era hiriente. No constante. Pero lo suficiente. Una noche, llegué más tarde de lo que esperaba. No porque quisiera, sino porque el trabajo se extendió. Era algo puntual, algo que ya había pasado antes sin problema. Le había avisado, como siempre, pero aún así, cuando entré a la casa, sentí que algo estaba distinto. No fue inmediato. Fue en la forma en que me miró. ¿Otra vez tarde? No lo dijo en tono alto. Pero tampoco era neutral. Se complicó una cosa al final, respondí, dejando mis cosas.
Siempre se complica algo. Silencio. Es trabajo. Claro. Claro. Ya lo conocía. Respiré hondo, intentando no entrar en lo mismo de siempre. ¿Pasa algo? Nada. No suena a nada. Se levantó de la silla con un movimiento brusco. Es que nunca pasa nada contigo, ¿verdad? Ahí fue donde cambió. Porque ya no era evasivo. Era directo. ¿A qué te refieres? A que todo gira alrededor de ti ahora. Tu trabajo, tu tiempo, tus cosas. Eso no es justo. No, me interrumpió, subiendo el tono por primera vez en semanas. Intenta vivir contigo últimamente. Esa frase dolió más de lo que esperaba. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Estoy haciendo un esfuerzo, respondí, tratando de mantener la calma. Sí, cuando te acuerdas. Eso no es verdad. Claro que lo es. Solo que tú no lo ves. Silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era tenso. ¿Entonces qué quieres que haga?, pregunté, más cansada que molesta. No sé. Entonces deja de tratarme como si estuviera fallando en algo que ni siquiera sabes explicar. Y ahí fue donde explotó. ¿Por qué lo estás haciendo? El grito me tomó por sorpresa. No porque nunca hubiera levantado la voz, sino porque hacía mucho que no lo hacía así. Tan directo. Tan cargado. No estás aquí. Silencio. Esa frase quedó suspendida en el aire. Y por un segundo. Todo se detuvo. Porque entendí algo. No estaba hablando de la hora. No estaba hablando del trabajo. Estaba hablando de cómo se sentía. Pero la forma en que lo estaba diciendo. Lo rompía todo. Estoy aquí, respondí, más bajo. No lo suficiente. Esa fue la última cosa que dijo antes de irse a otra habitación. Y esa noche, no dormimos juntos. No fue la única. A partir de ahí, las discusiones empezaron a ser más frecuentes. No todos los días, pero sí lo suficiente como para que el ambiente nunca volviera a sentirse tranquilo. Ya no era solo distancia, ahora había tensión. Había palabras que se decían en momentos de enojo y que después nadie recogía. Comentarios que antes no existían. Antes eras diferente. Ya no eres la misma. No sé en qué momento cambiaste tanto. Y lo más difícil de todo. Es que yo seguía intentando. Seguía proponiendo, hablando, buscando momentos, tratando de conectar con alguien que ya no estaba respondiendo de la misma forma. Pero internamente, algo empezó a cambiar en mí también. No de golpe. Pero sí de forma constante. Empecé a cansarme. No del esfuerzo. Sino de hacerlo sola. Porque llega un punto en el que no importa cuánto quieras sostener algo. Si del otro lado ya no hay la misma intención. Y ese punto, es silencioso. No llega con una decisión clara. No llega con una conversación definitiva. Llega cuando te das cuenta de que estás más en el intento, que en la relación. Y fue ahí donde, sin decirlo en voz alta, empecé a soltar. No porque quisiera. Sino porque ya no sabía qué más hacer. Y lo que no sabía en ese momento. Es que mientras yo empezaba a aceptar que algo se estaba rompiendo. Él ya había cruzado una línea que yo todavía no veía. Y cuando finalmente la vi. Ya no había nada que salvar. Actualización 3. No lo descubrí. Y creo que eso fue lo que hizo todo más distinto. No hubo un mensaje encontrado por accidente, ni una sospecha que confirmé, ni ese momento típico donde todo se revela de golpe. Para cuando pasó, ya no estaba buscando pruebas. Ya no estaba tratando de entender que estaba haciendo mal o que podía arreglar. Para ese punto. Ya estaba cansada. Había dejado de insistir tanto, de proponer, de empujar conversaciones que terminaban en el mismo lugar. Seguíamos viviendo juntos, sí, pero ya no era lo mismo. No había la misma cercanía, ni la misma complicidad, ni siquiera la misma tensión.
Era más bien una especie de pausa incómoda, como si ambos estuviéramos esperando algo, pero sin decirlo. Y en medio de ese silencio, él habló. Fue una noche cualquiera. Nada especial. No había pasado nada ese día que justificara lo que vino después. Estábamos en la sala, sin hacer mucho, cada uno en lo suyo, cuando de repente dejó el teléfono a un lado y me miró de una forma que no había visto en semanas. No era enojo. No era distancia. Era algo más. Tenemos que hablar. Esa frase. No sentí miedo. No sentí ansiedad. Solo, entendí. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que iba a ser el final de algo. ¿Sobre qué?, pregunté, más tranquila de lo que esperaba. Tardó unos segundos en responder. Hizo una pausa, como si estuviera organizando algo que llevaba tiempo guardando. Cometí un error. No reaccioné. No de inmediato. No porque no entendiera lo que significaba, sino porque ya no me sorprendía tanto como debería. Estuve con alguien más. Silencio. Y por un momento, lo único que pensé fue: claro, ahora todo tiene sentido. No en forma de aceptación, sino de coherencia. Porque, de alguna forma, encajaba con todo lo que ya había sentido antes. ¿Cuándo?, pregunté. Hace unas semanas. Asentí. No necesitaba más detalles. No necesitaba saber quién, ni cómo, ni por qué exactamente. Porque la explicación, en el fondo, ya la conocía. Pero él necesitaba decirla. No fue por lo que crees, continuó, casi de inmediato. No es que quisiera reemplazarte o... Se detuvo. Buscando palabras. Entonces, ¿por qué? Lo miré directo. Y esta vez, no apartó la mirada. Porque con ella, hizo otra pausa, no me sentía así. Silencio. ¿Así como? Como si no fuera suficiente. Esa frase. Esa sí me dolió. No como un golpe fuerte. Más como algo que ya estaba ahí, pero que finalmente alguien dijo en voz alta. Contigo, continuó, todo empezó a girar alrededor de tu trabajo, de tus logros, de todo lo que estabas haciendo bien, y yo. Se quedó en silencio. Yo dejé de saber qué lugar tenía. No respondí. Porque por primera vez, no estaba discutiendo. Estaba entendiendo. Y en lugar de decirlo bien, bajó la mirada, empecé a alejarme. A hablarte mal. A tratarte como si el problema fueras tú. Silencio. Y lo fue, respondió solo, corrigiéndose, pero no de la forma en que yo lo decía. Respiró hondo. Lo que hice, continuó, fue una forma de escapar. De sentirme suficiente otra vez. Ahí fue donde todo encajó. No como excusa. Como realidad. Y aún así, no cambió nada. Lo siento. Esa parte sí fue sincera. Se notaba. Quiero arreglarlo, añadió rápidamente. Quiero ir a terapia, quiero trabajar en esto, en mí, en nosotros. Silencio. Largo. Pesado. Y por primera vez en toda la conversación. No estaba pensando en qué responder. Porque ya lo sabía. No. Lo dije tranquila. Sin enojo. Sin lágrimas. Sin nada de lo que él probablemente esperaba. Me miró, confundido. ¿Qué? No quiero arreglarlo. Silencio. Pero, podemos. Negué. No me perdiste cuando me engañaste. Se quedó quieto. Me perdiste antes. Esa frase quedó en el aire. Y esta vez, no había nada que agregar. Cuando dejaste de estar conmigo, continué, cuando empezaste a tratarme como si yo fuera el problema por crecer, por hacer mi vida, cuando dejé de sentir que éramos un equipo. No levanté la voz. No hacía falta. Lo que hiciste ahora, solo lo hizo evidente, la cereza del pastel. Silencio. Yo ya había hecho mi duelo. Esa fue la parte que más lo descolocó. ¿Qué?
Ya no estábamos en la relación como antes, solo no lo habíamos dicho en voz alta. Me miró, como si estuviera intentando entender en qué momento pasó eso. Y la verdad es que no hay un momento claro. Pasa poco a poco. En cada intento que no se corresponde. En cada conversación que no llega. En cada distancia que no se reconoce. Lo siento, repitió. Y dudé de eso, pero tampoco cambió nada, porque hay cosas que no se rompen en un solo momento, se rompen en muchos pequeños, hasta que ya no queda nada que arreglar. Y cuando finalmente alguien intenta hacerlo, ya es tarde. No porque no quiera, sino porque ya no está. Epílogo. No intentó detenerme. Y eso, curiosamente, fue lo que más confirmó que había tomado la decisión correcta. No porque no le importara, sino porque, en el fondo, creo que entendió. No en ese momento exacto, no con claridad total, pero sí lo suficiente como para no forzar algo que ya no estaba ahí. Hubo intentos después, mensajes, llamadas, incluso propuestas reales de cambiar, de ir a terapia, de hacer las cosas bien esta vez. Pero para mí, ya no era, esta vez. Era demasiado tarde para convertirlo en un nuevo comienzo. Durante semanas, sentí algo que no esperaba. No era alivio inmediato, ni tampoco dolor constante. Era más bien una calma extraña, como si hubiera dejado de sostener algo que llevaba demasiado tiempo cargando sin darme cuenta. Y dentro de esa calma, empecé a ver todo con más claridad. No fue el trabajo lo que nos rompió. No fue el tiempo. No fue el cansancio. Fue lo que cada uno hizo con eso. Yo intenté quedarme. Él intentó escapar. Y en ese proceso, dejamos de encontrarnos en el mismo lugar. A veces pienso en cómo empezó todo, en lo fácil que era sentirnos bien cuando nada nos desafiaba realmente. Y entiendo por qué al inicio parecía tan sólido. Pero también entiendo ahora que una relación no se prueba cuando todo está en equilibrio. Se prueba cuando algo cambia. Y nosotros no supimos cómo sostenernos ahí. No lo odio. No lo culpo completamente. Pero tampoco lo justifico. Porque aunque entiendo lo que sintió, eso no borra lo que hizo. Y lo que hizo no fue solo engañarme. Fue dejar de elegirme mucho antes. Hoy sigo creciendo. En mi trabajo, sí. Pero también en cómo me veo, en lo que permito, en lo que necesito de alguien más. Ya no desde la idea de tener que sostener todo para que funcione, sino desde algo más simple, más claro. Querer a alguien no debería sentirse como un esfuerzo constante por no perderlo. Debería sentirse como algo que también te sostiene a ti. Y si eso se pierde, no importa cuánto quieras arreglarlo después. A veces, lo más honesto, es dejarlo ir.